pero pues que mis hermanos me perdonen porque yo revelé esto. Porque es más, ellos no saben. No le dio la comunión. ¿En serio? ¿Por una vela? Si tú le dices a tu madre, a ti también te mata. Parecían espinas. Sí, sí, sí. Cuando me hizo así, no, pues me sangró. Papá ve la pistola, él sacó su pistola. Le cobró cierta cantidad y me parece mi papá le pagó, pero le pidió No hay más. nada más. No hay nada. Nadie. Bueno, estamos aquí en nuestro segundo episodio de Dios es mi religión, con una invitada muy especial, que aquí nuestro amigo Roger va ¿cómo se dice? De una manera introducir de esta manera a buenos tales amigos o donde quieran que estén escuchándonos, en la cocina, en el baño, en el carro, exactamente, en el trabajo, donde quieran que estén. Este video, la verdad, este episodio, empezamos con el pie derecho. ¿Por qué? Porque realmente esta invitada que tenemos son de los testimonios, yo pienso que uno de los más fuertes que se escuchan a través de nuestra sociedad. ¿Y por qué? Uno de los más fuertes, porque es de los problemas interfamiliares que a veces suceden, y son de las pocas personas que le encontró un lado positivo a pesar de cada circunstancia en su época, o como ella pasó cada travesía de eso, y que ahora es ejemplo para su familia, como persona, como dentro de su comunidad. Es alguien que le aporta mucho. Son las personas que siempre trae esa chispa, que siempre le aprendes algo. Y pues más que nada, nuestra hermana Silvia, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en la santa tarde de hoy? Pues muy bien, y pues contenta de que me hayan invitado a su programa. Ajá. Que pues estoy mirando que aquí pues la edad no está interesando tanto, porque No hay límite. no hay límite, porque pues yo ya no soy ni de la tercera, quizás hasta de la cuarta, ¿verdad? De la cuarta edad, pero Dios por algo me puso aquí, ¿verdad? Y pues gracias. Y pues Dios es mi religión, es algo que me cautiva y sé que es la verdad auténtica. Ajá. Porque no es la religión la que nos sostiene y la que nos hace seguir adelante, es Dios. Uh-huh. En realidad. Y yo puedo hablar de esto pues una forma muy, muy especial, porque yo era de las personas que traía mi religión por siglos, se puede decir, pero por tradición. Católica, como se dice, de hueso colorado, de que yo llegué a decirle a algunas personas que iban a evangelizar a mi casa que yo nunca iba a cambiar de mi religión. Ajá. ¿Verdad? Yo estaba muy pues segura de mi religión en ese tiempo, porque Dios es mi religión. Reflexiono en esto porque yo, aun cuando no tenía ninguna religión, se puede decir, a los 9 años de edad yo no iba a la iglesia. Mi padre era una persona que no nos dejaba salir de casa, ni tampoco nos andaba sacando, no nos conocían mucha gente ahí donde vivíamos, en el pueblo, porque no nos dejaba salir. Yo no iba a la iglesia por ser católica, ahí inclusive la iglesia estaba casi enfrente de mi casa, y no íbamos. Ajá. Entonces yo no tenía la religión como en mente de tener que ir a la iglesia, porque realmente no iba. Y pues Dios es
grande, omnipotente, porque yo a los 9 años de edad recibí ese milagro de Dios, el más grande de mi vida, puedo decir hasta ahorita, que uno de tantos, ¿verdad? Pero ese que marcó mi vida de la creencia en Dios, que pues fuertísimo, porque a los 9 años, sin siquiera saber yo nada de religión, pero yo tenía en mi mente, por alguna razón, yo creo porque escuchaba a mi mamá, tenía siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿verdad? Y este día, pues, primeramente, para este testimonio es para honra y gloria a Dios, y pues para que realmente se vea el gran milagro que recibí. Pero pues que mis hermanos me perdonen porque yo revelé esto, porque algunos de ellos aún no saben. ¿Usted piensa que, no saben. Que esto de alguna manera va a haber como críticas o de su propia familia? Sí, sí, puede ser que mis hermanos vayan a decir, ¿por qué dijiste esto? Porque es más, ellos no saben. Oh, wow. Yo pienso que unos de ellos no saben, porque yo esto se lo conté a mi hermano, a uno de mis hermanos hace 3 años. 3 años en que vino mi hermano aquí a la casa y vino a ver a mi esposo porque supo que estaba enfermo. Y le platiqué. Dijo, ¿cómo? Dijo, yo nunca supe esto. Entonces sus hermanos no sabían. No sabían, porque yo lo supe. Ahorita les digo por qué. Resulta de que este milagro se debe a que nosotros tuvimos una especie de secuestro. Secuestro por mi mismo padre, ¿verdad? Él nos pensaba hacer un daño familiar fuerte. Y yo me di cuenta porque en ese tiempo, ese año, mi padre recibió mucha cosecha. Dios lo bendijo grandemente. Como bíblicamente está un hombre, ¿no?, que recibió mucho, ¿verdad? Y que dijo, ¿dónde meteré mis graneros? Es lo mismo que hizo mi padre. Ya no hallaba dónde meter toda la cosecha y empezó a vender. Y empezó a ganar dinero y pues entonces en ese tiempo una muchacha jovencita trabajaba ayudándole a mi mamá en la casa con algunos mandados o quehaceres ahí. Y él le daba dinero a esta muchachita, le daba dinero, le decía lo que se te ofrezca, lo que ocupen tus padres. Y pues, y empezó a deslumbrarla y no sé qué grado. El caso es que ese día, una tarde... Disculpa, ¿era más joven que su mamá? Oh, sí, ella tenía 15 años. Oh, wow. Sí, mi mamá en ese tiempo tenía 40 y cuando quedó viuda, 44 años. 44 años. Sí, y pues ese día andábamos areando los becerros porque antes que llegaran las vacas, que no retomaran la leche de las vacas, ella y yo solas andábamos. De repente apareció mi papá y se puso a un lado de ella y le dijo, recuerda que mañana a las 5 de la mañana tenemos una cita en la carretera. Estaba la carretera muy cerca. Y pues ahí pasaban los camiones para todos lados. Y ella volteó y le hizo la señal que allí iba yo en un lado de ella. Y él se puso enfrente de mí y me dijo, si tú le dices a tu madre, a ti también te mata. Entonces yo dije, lo que él quiere hacer es matar a mi madre. Si a mí también. ¿Qué sintió cuando su propio padre le dijo, de una manera te voy a matar? Yo sentí que se abrió la tierra y que me daba vueltas todo y yo me estaba hundiendo. No caí porque Dios me sostuvo, pero yo me sentí nada. Yo me sentí como que... Y yo nada más le hacía así. Que no, o sea, con la cabeza.
que no, pues o sea, que no iba a decir nada. No dije ninguna palabra, pero nomás dice así. Antes de que nos cuente qué sucedió después de eso, ¿nos podría decir cómo fue su relación antes con su papá? ¿Cómo lo veía su papá en su niñez? ¿O si usted realmente tenía una buena relación con su papá? No. Él fue una persona muy estricta, muy ruda, se puede decir, con nosotros, sus hijos. Demasiado. Porque yo recuerdo muchas golpizas a mis hermanos, e inclusive yo recibí algunas que una tan marcada, y que siempre golpeaba a mi mamá después de que decía mi mamá, ya déjelos. Pero yo recuerdo que tenía 4 años de edad, y a mí me gustaba ir a ver a mi mamá cuando andaba ordeñando las vacas. Siempre, pues ella empezaba desde las 5 de la mañana a ordeñar, eran bastantes. Y yo me iba así por un ladito y allí me ponía en un lado de las cercas a verla. Y ese día ahí voy por el lado de la calle, salía y así me iba allí alrededor y me metía ahí a verla. Pero ese día recuerdo que tenía mi papá un potrillo, le echaban a los caballos que están jóvenes, ¿no? Tremendo. Ajá. Se agarraba, corre y corre alrededor del corral de los caballos. Y ya no lo controlaba él, sino que él rápido ensillaba a su caballo. Y ese potrillo brincó la cerca y tumbó. Ya ves que tienen los corrales así, ponen unas como vigas así para que la altura de la puerta. Tumbó unas 2 vigas y detrás de él se salieron todos los caballos. O sea, como... Y yo estaba en un lado cuando vi que los caballos estaban saliendo, yo no alcancé a entrar, sino que me quedé mirando, pero pues la cerca me cubría y yo vi que los caballos se salieron. Y cuando él salió en su caballo y arriba de su caballo, según para ir a ver dónde iban los caballos, ¿verdad? Que me mira y me dijo, ¿por qué no los atajaste? Y yo dije, si yo no me puse enfrente para que no me machucaran, yo nada más le hice así. Oye, que me empieza a tirar riatazos. Usaba esas riatas de cerdas. Las cerdas, ya sabes que son las puras, parecían espinas. Cuando me hizo así, no, pues me sangró, ¿verdad? Porque son espinas que Y yo corrí, yo me asusté tanto que dije, si me da otro de esos, me va a doler. Pero ¿dónde se me ocurre correr? Mi casa estaba al pie de una loma, de una loma que había piedras y todo así. Y yo dije, si me subo a la loma, pues ya no me va a alcanzar. Pero él seguía tirándome, pero yo iba corriendo y él atrás de mí se alcanzó a subir a la loma, porque yo me alcancé a subir como, se podría decir, unos 10 metros. Y ahí voy. Y él atrás de mí, no me vas a creer que el caballo me cuidaba. Había veces que yo estaba abajo de las patas del caballo y el caballo hacía así, mira, para no pisarme. Y yo gritando ahí. Pero el caballo me cuidaba, digo, era Dios quien hacía aquello, ¿no? Y pues ahí voy corriendo, se me salen los zapatos, de que vaya, ¿no? Y que voy pisando en una biznaga. Ay, Dios mío, con mi pie derecho quedé así. No, yo gritaba con mi pie en las biznagas que tienen las espinas así. Y estaba grande y mi pie todo ahí. ¿Te imaginas? Yo no podía moverme ni para acá ni para ningún lado porque las espinas están así. Ahí gritaba. 4 años tenía. 4 años, digo, luego, ¿te imaginas? Al lado de mi casa había una familia que eran 4 muchachas.
un poco más grandecitas que yo, más grandes. Y miraron que yo estaba ya llorando y pronto fueron, ellas fueron 3, las más grandes, y me ayudaron, me sacaron mi pilla, entre las 3 me bajaron. Y mi mamá mirando todo aquello, porque donde ella estaba aquí, todo donde ella estaba ordeñando, y yo allí arriba, llorando, y ya había dicho ella, pues se quebraría un pie o algo. Yo ya no me moví, y ellas me bajaron, las muchachas. Ya mi mamá me enredó el pie, y así, pero imagínate, 4 años. Entonces nunca hubo esa conexión con de padre e hija. No, que yo dijera, oh, tengo un bonito recuerdo de él. No, porque, fíjate, así tuve otra, y yo siempre, otra golpiza así, nada más porque una tía política le dijo que yo le había agarrado un peso. Yo ni sabía qué era el dinero. Wow. Era en ese tiempo, en esa edad, yo no sabía ni para qué era, ni sabía que se ocupaba, nada. Ella lo que quería la tía política que le diera dinero. Sí. Él le dijo que yo le había agarrado, que sale mi papá. Recuerdo que ya mi abuelita, la mamá de él, estaba agonizando. Y él estaba allí, pues, y le dijo, sale, agarró el cinto. No, me agarraba así, mira, de la mano. ¿Sabes dónde me soltaba yo? Ni corrí. Yo siempre corría, ¿no? Y ya me fui, me quedé toda enlodada. Toda llena de lodo porque ahí sembraban tomate, todo eso, ¿no? Yo corrí para allá. Y ya, y quedé. Pero imagínate, digo, ¿por qué cosas tan simples nos golpeaban, no? Sí. Realmente pues no había ese afecto de padre e hijos y todo. Cuando yo andaba afuera, fíjate, del cuarto, yo llegaba siempre a la tarde, como a las 6, 7 de la tarde. Si yo andaba del cuarto a la cocina, así estaba la puerta. Si andaba en la cocina y venía y me miraba afuera del cuarto, llegaba y mira con el cinto hasta adentro del cuarto. Entonces, yo ya nada más lo miraba. No, ya sabía que eran unos cintarazos, ¿no? Entonces usted le llegó a tener bien su papá. Terror. Wow. Terror le tenía yo, decía, estaba bien mientras no estaba, ya cuando llegaba, ya se acababa yo ya no existía cuando él llegaba. Wow. Entonces, es eso. Y a mis hermanos, pues peor, los golpeaba más feo, más terrible. Una de mis hermanas se le creó un tumor en su corazón, la mayor. Ella defendía a mi madre de todas las golpizas. No, la agarraba, a hacer cuenta como si fuera una muñeca de trapo. La azotaba en las paredes, en el piso. ¿Usted qué piensa que fue a raíz de ese tumor, a raíz de eso? Del coraje y de los sentimientos, de ver esa injusticia, de ver esa impotencia, de ver cómo mi mamá, de ser una persona tan noble, tan buena, cómo iba a merecer esos malos tratos. De ninguna manera. No. Volviendo a retomar su tema, ese día, la vez que usted se sintió amenazada de muerte, ¿nos podría seguir contando cómo fue ese día para usted? Ese día yo me fui. Cuando entré a la casa, él iba atrás de mí. Él no quería que yo mirara a mi mamá y le contara, ¿no? Cuando lo vi atrás de mí, yo me fui para el lado del cuarto donde nos dormíamos. Ya estaba oscureciendo y yo ya llevaba mucho miedo y me acuerdo que me fui a sentar atrás de la cama. Había un espacio y me senté atrás ahí a llorar. Ahí me quedé dormida. Pero ya temprano, cuando mi mamá acabó de cocinar, estaba haciendo unas cajetas de manzana y membrillo y acabando, y él se acabó temprano.
Eran las 8 de la noche cuando según ya estaban acostándose. Y él se acostó a esa hora. Y yo tenía un hermano muy alegre, que le gustaba mucho el baile. Y llegó y le dijo, papá, ¿me deja ir con los Casas? Dice, va a cumplir años Lupita y le van a hacer una fiesta. Le dijo, sí, dice, ve y llévate a tu hermano. Mi otro hermano tenía 15 años y había tirado un tapete allí en el cuarto y se recostó ahí. Y le dijo, ándale, ya cumplió 15 años, llévatelo. Y le dijo mi hermano, no, yo no tengo ganas de ir, estoy muy cansado. Dijo el de 15 años. No, dijo, yo voy a ir con usted, dijo, vámonos. Y se paró mi papá, se arregló, a él le gustaba mucho bailar también. Y pues todas las muchachas bailaban con él, porque pues, era muy respetuoso ahí, nadie sabía cómo corría el agua dentro de la casa, ¿no? Muy afuera, muy apreciado. Ya se fue, se llevó a los dos más grandes y nos quedamos 4, que era el de 13 años, de 11, y yo que tenía 9, y mi hermanita que tenía 6 años. Los de 11 y 13 estaban en otro cuarto, pero mi hermanita y yo estábamos ahí. Cuando se fue, le dijo a mi mamá, dijo, prepárate porque esta noche te vas a morir. Y ella le dijo, ¿por qué? Pues ella ignoraba completamente todo. Ya cuando escuché eso dije, sí, él piensa hacer eso, ¿no? Y empecé a pedirle a Dios. Yo le decía, Señor, tú eres el único. Que no hay nada más. No hay nada. Nadie. ¿Usted por qué piensa que tomó su papá esa decisión de vivir a su mamá? Porque esta muchacha casi le pidió eso, porque le dijo, ¿qué va a hacer? Todavía le hizo la pregunta, ¿qué va a hacer con doña Duíguez? Dijo, tú no te preocupes, yo la voy a desaparecer. Y yo, cuando dijo eso, yo dije, ¿cómo? La va a echar a la noria, porque en medio de la casa había una noria. Noria es cuando no es tan ancho, ¿verdad? Sí. Así un pozo. Sí, ajá, más chico, más sí, pequeño. pero era muy profunda. Ajá. Tenía 16 metros de profundidad. Y pues no se alcanzaba a ver al fondo. Aunque el sol pegara, no alcanzaba. No, 16 metros, la verdad. Sí, es muy profundo. Yo dije, la piensa echar ahí. ¿Quién va a ver allí? Nadie va a ver. Como que él pensó darle gusto a ella, me imagino, porque ¿cuál era la idea de desaparecer a mi mamá? Ahora, aparte, ¿quién de nosotros iba a permitir eso? Ni yo, aunque estaba chiquita. Yo cuando él golpeaba a mi mamá, yo me acercaba a ella. Yo sentía que si me acercaba a ella, no le iba a pegar sobre mí. Yo no tenía miedo al golpe. Yo siempre que él golpeaba a mi mamá, yo le pedía a Dios, decía, Dios mío, no permitas que la mate. Fíjate, yo pensaba siempre que los golpes podían matar. Siempre, desde chiquita. Yo decía, que no la mate. Yo decía, de los golpes, ¿no? Y pues eso también servía, porque Dios al mirar que yo pedía que no la dañara a ese grado, no sucedió, ¿verdad? No sucedió. Como ese día, pues, para mí eso fue un milagro, porque cuando él se fue y le dijo eso a mi mamá, prepárate porque esta noche te mueres. Sí, ella dijo, ¿por qué? Y se fue. Cuando él se fue, mi mamá fue a querer abrir la puerta como para decir, yo me voy, a ver dónde me escondo, algo. Escapar. Ajá. La puerta estaba trancada por fuera. Nos dejó encerrados con llave por fuera. Él se llevó la llave. Entonces, ella se puso a orar. Creo que teníamos un Sagrado Corazón de Jesús grande, la Virgen de la Luz, un cuadro grande, y Señor San José. Eran 4 cuadros que había ahí.
Y ella se puso a orar enfrente al Sagrado Corazón de Jesús. Y llorando, y yo también, porque yo ya sabía. Ella no sabía ni por qué, ni qué iba a pasar, nada. Y yo sí sabía. Porque había escuchado esa plática. Ajá, pero yo no me animé a decirle nada. O sea, la vi tan angustiada que dije, ¿para qué le pongo más? Entonces yo me tapé para que no me escuchara, pues tampoco llorar o así. Y me quedé dormida. Como a las 12:30, iba a ser como la 1 de la mañana. Oí llorar a mi mamá. Y yo pues, me eché un brinco de la cama y fui a revisarla. Yo le decía, tiene sangre, le pegó, ¿qué le hizo? Y ella me decía, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? O sea, que porque yo la andaba revisando. Le pegó mi papá. Dijo, no, tu papá está dormido. Y volteé a la cama. Dije, no está. Entonces dijo, llévala. Mi única cuñada que tenía en ese tiempo, que fue la que abrió la puerta. Ella fue a avisarle a mi mamá que habían matado a mi papá. Y le dijo, corre, dice, y en la bolsa de su pantalón trae la llave. Y ella fue y trajo la llave y abrió. Entonces le dijo, lleva a Silvia a ver a su papá, que está dormido. Ella me llevó y entrando en la puerta del zaguán al primer cuarto, ahí le prepararon. A las camas le quitaban el colchón y dejaban el puro catre. Ajá. Y pintaban una cruz de cal abajo del catre y ahí lo tendieron. Entonces, cuando yo fui y que me puse en la puerta de donde estaba, yo sentí, Dios me perdone, pero es la verdad. Yo no puedo mentir ante Dios porque Dios sabe por qué. Un alivio que me salió un suspiro de lo más profundo de mi corazón. Dije, gracias a Dios, ya no nos va a hacer daño. O sea, si no hubiera sucedido eso, hubiera sido peor la tragedia. Yo no creo que hubiera habido otra manera de detenerlo. No creo. Así como yo miraba que iban las cosas, ya él ya tenía el plan. Ya estaba todo preparado. Ya estaba todo preparado, hasta la huida. Yo dije... ¿Y si se puede saber de qué falleció su papá? Sí. Pues resulta que ese día, en ese baile, un muchacho que le tenía miedo, un muchacho joven, muchacho tendría unos 33 años, 32, 33 años. Ese muchacho le disparó. Le disparó saliendo del baile, él lo abrazó y le disparó. O sea, no había, como se dice, riesgo de que no lo iba a matar. Sí. Inclusive fue directamente en la parte del corazón. Al hacer esto, y le pegó aquí me parece que 3 balazos. 3. Todavía él siempre andaba armado, mi papá. Él sacó su pistola y trató, sí la activó, no salió la bala. Digamos que sí la desenfundó. Sí, sí. Y todavía mi hermano, el de 15 años, agarró la pistola de su mano de él y miró que el casquillo estaba afuera, pero no tronó. O sea, lo puchó, pero no. Yo digo, fue la obra de Dios. Porque cuando este muchacho lo abraza y mi papá ve la pistola, él sacó su pistola, pero no tronó. Y fue cuando el muchacho sí aprovechó y lo mató. Todavía mi cuñada trajo a mi mamá y todavía mi papá estaba vivo. Él cayó, pero dice mi mamá, me contó,
que cuando ella llegó y que todavía mi mamá le dijo, ¿para qué te dejaste? Le dijo, parecías de fierro, parecías que no, que nadie iba a poder contigo. O sea, lo que mi mamá sentía. Y que él nada más volteó y se quedó mirándola, como diciéndole, perdóname, y ya nada más cerró sus ojos. En su tiempo de agonizar. Digamos. Sí, ya nada más cerró sus ojos. Todavía alcanzó ella a verlo vivo. Pero qué contraste hay entre su historia, porque muchas de las personas cuando fallece su padre o un familiar cercano sienten una tristeza, pero en su caso fue diferente. En su caso fue que hubo un alivio de parte suyo. Yo lo sentí así. Wow. Porque yo esperaba aquello tan horrorizante que yo me lo había imaginado ya. Yo me había imaginado todo lo que iba a pasar. Y no había manera de cómo yo iba a poder detener. Si también estaba amenazada. Yo no podía. O sea, yo sí me aferré a que Dios era el único. Dije, tú eres el único. El único, le dije, aquí ni mis hermanos, porque no saben. Ninguno sabía. Los que andaban allá en el baile no sabían nada. Los otros que estaban allá tampoco. Los demás estaban ya... El que estaba casado vivía en otra casa. Y los otros estaban acá en Sonora. Vivían aquí en Caborca, Sonora. Y mis hermanas, las más grandes, vivían en Durango, en la ciudad. Villa Unión, Durango. Y pues ya cuando pasó eso, pues se les avisó a todos. Y ya fueron. Pero no había más quien pudiera evitarlo. Sí, de esa manera, de una otra manera, pues yo sí soy fiel creyente que a veces de los males necesarios, de que a veces por las circunstancias, Dios actúa de una forma que no lo comprendemos, pero siempre actúa. Sí. De esta forma, pues usted piensa que fue de esa manera fue. Yo ahí lo miré como el gran milagro de mi vida. Y yo siempre he dicho, mi primer milagro y el más grande de mi historia fue ese. Y yo ahí te puedo decir, no era católica, no era cristiana. Mi fe era en Dios. En Dios. Dios me escuchó. Y Dios nos escuchó a mi madre y a mí porque éramos las únicas que sabíamos que algo iba a pasar muy fuerte. Y sí, o sea, se miraba todas las cosas. Hacía 2 días teníamos un perro grande en la mera esquina de la casa, se revolcaba y aullaba. Y pues son augurios, ¿verdad? Que dicen que cuando que los perros miran lo malo, ¿verdad? Ya sea la muerte o el enemigo. Y mi mamá agarró una piedra y se la aventó y dijo, ¿para qué le avientas? Mi papá le dijo, ¿para qué le avientas? Déjalo. Entonces, yo cuando dijo eso a mi papá, yo me acordé de ese episodio del perro. Luego teníamos un eucalipto muy grande en el patio que traspasaba doble el techo, los techos de la casa. Y allí había, en esos días, 1 o 2 búhos más, una cantadera de búhos, que decían también que cuando el tecolote canta, el indio muere, ¿no? Yo decía, pero ya cuando pasó eso, yo me imaginé que era la tragedia que estaban que había planeando. desatado eso. Yo dije, esto lo que yo he visto estos días, ¿será esto? Y era mi papá. O sea, algo iba a pasar, pero Dios, como dicen, sus pensamientos de Dios no son mis pensamientos, sino que ahí, pienso que si no hubiéramos sabido ni yo ni mi mamá, no hubiera habido esos clamores a Dios. Y no hubiera pasado lo que pasó. No hubiera pasado eso. Sí. Porque estuvo una cosa tan curiosa que ya de estar acostado mi papá, como llega mi hermano, que él quiere ir a un baile.
mi hermano. Pero como mi papá quería que el otro también se fuera, dijo, ¿cómo lo saco? Apenas diciéndole, yo también voy, vamos. Pero como el papá de esa muchacha era muy amigo de mi papá, se han de ver agarrado platicando. Y ya se estuvieron hasta que se acabó el baile. Creo que se acabó a las 12 y en eso de la salida, ese muchacho aprovechó que... ¿sí? Y después de eso, ¿cómo fue su vida? ¿Cómo fue su vida? ¿Cuál fue la primera religión en sí que usted, digamos, que empezó a dirigirse o a ejercer de una cierta... Seguí con la fe católica. Ajá. Sí, y yo recibí muchos milagros en la fe católica. Muchos. Recuerdo cuando tenía 12 años, pues hasta me pusieron ahí de Virgen de Guadalupe y tengo mi Juan Diego. Mi Juan Diego, un muchachito que todo el tiempo también decía que él era mi Juan Diego. Y yo, sí, tú eres mi Juan Diego. Ajá. Y muchos milagros en esa religión. Ajá. Muchos. Pero uno que te puedo platicar fue en la Ciudad de México. Yo iba para las fiestas patrias. Ajá. Y iba a un restaurante muy famosito allá, el Palenque, ahí en la plaza de Santa Cecilia, donde cantan muchos mariachis, muchos. Ajá. Ahí escuchas todo eso. Cuando ya nos fuimos de allí como a las 3 de la mañana, fue un 15 de septiembre, que es cuando el grito, ¿no? Cuando ya nos fuimos de allí, nos siguieron 4 taxis llenos de malandros, allí iban atrás de nosotros. Para esto yo, cuando llegué al aeropuerto, yo pedí ir a la Basílica de Guadalupe. Ajá. Yo no la conocía, fue primera vez que yo conocí la Basílica, pero yo tenía en mente, dije, quiero conocer. Iba a conocer yo. Tenía un mes de vacaciones, dije, voy a conocer todo México. Y fui, y cuando entré me imaginé que era como un estadio, porque está en círculo. Y pues no hay imágenes. Nada más al fondo está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y en gradas, son gradas, como un estadio. Pues no había esa fe que entra cuando entras a una iglesia católica, que ves luego pues, santos alrededor y luego Jesucristo. Y es diferente, muy diferente. Entonces yo parecía que entré a un estadio, pero sí me fui hasta donde estaba el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que está en un cuartito especial, la original. Yo fui hasta ahí a analizarlo y todo. Y pues ese día que nos corretearon con esos taxis, estaba lloviznando y íbamos corriendo. Y yo llevaba una chamarra aquí en la bolsa, chiquita, así de piel. Ajá. De entre la bolsa así. Y en la corretiza yo me resbalé. Pero aquí iba yo así, me llevaban, ¿verdad? De cada mano. De la mano. Ajá. Topó esta rodilla en el cemento y pronto me ayudaron a levantarme. Pero en eso que iba corriendo, yo miraba que algo pasaba así, mira. Y yo hasta me abría los ojos y decía, ¿qué es? ¿Y qué es? Pero así, mira, ¿qué es esto que va? Y yo corre, pero entre la lluvia, pues yo no usaba lentes, y yo miraba aquello, y era la Virgen de Guadalupe. En una de esas que me enfoqué bien, dije, ¿qué es? Mira, así la imagen. Así pasaba. Y le grité. Le dije, Virgen de Guadalupe, sálvanos, y yo mañana voy a visitarte. Y en ese momento se me cayó la chamarra que llevaba aquí. Ajá. Y seguimos corriendo, pero yo sí sentí que algo así, ¿verdad? Seguí. Todos los que iban atrás corriendo se veía que llevaban picos, cadenas. Yo ya pues el ruidazo, ¿no? Sí. Y que topaban el cemento así. Ajá. Y yo dije, nos agarran, nos desbaratan de estos. Se oía el tropel de muchos que iban atrás de nosotros. Ajá. Y cuando le grité, Virgen de Guadalupe, sálvanos, que se cayó, todos se detuvieron. Mira,
Yo creo que agarraban la chamarra, pensaban que era mi bolsa. La agarraba uno, la aventaba, la agarraba otro y la aventaban. Y nosotros mientras llegamos a los apartamentos donde estábamos, era una cuadra completa, dar vueltas donde estaba la entrada. Entonces, estacionamiento acá y la vuelta hasta entrar allá. Y ya, entonces, llegamos allí y no, fue una cosa que fue un milagro. Y sí, al día siguiente, quiero que sepas, yo fui a cumplirle a la Virgen de Guadalupe. Yo fui y dije, gracias, dije, porque nos has salvado. Desde la puerta, no vas a mentir, me fui de rodillas hasta donde estaba ella. Y le dije, gracias. Mira, son casos que mucha gente puede decir, sí lo creo porque han vivido casos parecidos. Sí. Y habrá gente que puede decir, no lo creo. No lo creo, sí, exacto. Pero yo que miré cuántas noticias miraba mientras estuve ahí, que estuve 3 semanas de vacaciones, secuestro diario, matadera diaria, era una cosa espantosa. Yo digo que nos haya salvado de esa manera. Tiene nombre, solo Dios, la verdad. Yo por eso, mis respetos, yo respeto todo esto que ha pasado en mi vida y yo no tengo nada en contra de la religión católica. Un detalle sí vivió una mala experiencia, digamos, que o hubo algo de que dijera, pues me tengo que mover o... No, nunca tuve esa experiencia mala de ahí, ¿no? Porque inclusive a mis casi 13 años yo me fui a un colegio de religiosas. Iba a ser monja, pues. Casi. Sí, si mi madre hubiera firmado me hubiera ido, pero no quiso. Pero ahí yo recuerdo que cuando llegué allí a ese internado, iba recomendada de una señora que yo le cuidaba a sus niñitas desde los 10 años. Tenía un poquito más de 2 años cuidándole sus niñas. Una de 2 años y la otra niñita de 6 meses. Y ella me recomendó a ese colegio porque su hermana allí era la directora. Y llegando ahí, yo iba un poquito, ya era un poco rebeldilla, se puede decir. Empecé a hacer rebeldía como a los 10, 11, 12, ese tiempo. Y peleaba con las que me hacían enojar o con quien, ¿verdad? Con quien se pudiera. Con todo el mundo con el que se me atraviesa. Sí, hasta mal habladilla y así, ¿no? Pero esa vez que llegué ahí al internado, nos llevaban a una capillita y nos decía, me dijeron, habla con Dios. Y ya nos dejan ahí solas. Y yo me quedé mirando alrededor y estaba el crucifijo ahí. Y pues yo nunca había visto un crucifijo así de el tamaño. De grande. De la persona. Y yo sentí que era verdad. Y yo dije, ¿por qué? Impone. ¿Por qué? Dije yo, mira, esa corona y sangrando y luego con los clavos y aquí. No, yo me hice tan chiquitita que me senté en el piso. A pesar de que había sillas y todo, allí me senté y a llorar con aquella tristeza de ver. Y yo ahí le dije, Señor, perdóname todo lo que traigo, perdóname lo mal hablada que soy, perdóname que soy bien enojona, perdóname todo, ¿no? Pero desde hoy, soy otra. Silvia quedó allá en el rancho, pero yo desde hoy soy obediencia, voy a aprender todo lo mejor que pueda,
hacer cosas buenas y ahí hubo mi cambio. Y pues ahí estuve 3 años y bien. 3 años. ¿Y la parte de su adolescencia, cómo fue? Pues estando ahí, Ajá. ya ese cambio ya me hizo ser una persona pues, que aprendía, que entré a estudiar ahí mi secundaria. Okay. Y milagros también ahí. Sí, Sí, después empezó a llevar bien con sus compañeras y eso. Sí, como siempre, ¿verdad? O sea, ahí desde la que llega primero y Ajá. así, ¿verdad? Pero yo era una de las favoritas porque era recomendada de su hermana. Ella misma dijo cuando yo llegué, dijo, ella no va a ser como todas las muchachas, dice, ella va a ser como mi familia. ¿Alguna experiencia divertida que haya tenido ahí con la...? Sí, varias, pero una que también puedo decirte que milagros, así que Ajá. un milagro, que teníamos terreno grande y un señor dijo, vamos a aprovechar ese terreno, dice, ¿qué le parece? Le dijo a la superiora, si vengo y les siembro aquí maíz para que tengan elotes y tomate y todo eso. Ajá. Sí, venga, ya fue el señor y hizo todo eso. Pero no llovía, ya estando las cañitas así grandecitas, ya estaban todas amarillas y Sí. ya duritas, ya se estaban quebrando. Se estaban secando. Ajá. Y dijimos, se va a echar a perder toda la cosecha porque no llueve y lo que alcanzamos a regar. Sí regábamos ahí cada quien unas 5 cubetitas cada quien y regábamos enfrente. Enfrente estaba verde, pero atrás estaba todo seco. Uh-huh. Y me acuerdo teníamos la imagen del Señor San José y luego ya dice una religiosa, jovencita también que tenía mucha chispilla, decía, ¿qué haremos? Dice, es mucho para regarlo. Y mi papá tenía mucha devoción a San José. Él siempre recogía cosecha, aunque no lloviera. Tenía mucha fe. Dije, ¿y si sacamos a San José y lo paseamos? ¿Verdad? Le pedimos que llueva. Sí. Y vamos a rezar y cantar. Y Ajá. dijo ella, sí, vamos. Y proceden a sacar a San José. Sacamos de allá la madre con San José aquí, nosotros atrás de ella cantando y rezando. Y Dios, mándanos lluvia. Y eso era acabando de comer, como a la 1 de la tarde. Terminamos como a las 2. Dimos la vuelta del colegio alrededor y luego. Y ya, pues, cada quien a sus quehaceres, y en eso, ya como a las 4 empezó a nublarse. Ya como a las 5:30 por ahí empieza a tronar y ya una lluvia, pero no, nosotros los poníamos botes, todo había cisterna bien grande ahí, para que el agua también se canalizara, se llenara, ahí para regar y los botes donde quiera, para que cayera el agua al techo. Y nosotros, no, bien contentos, hasta llorábamos de ver cómo Dios había hecho ese milagro, ¿no? Ajá. Es milagro. Porque, sí, ahora sí vamos a comer elote. Sí, y sí se dio, porque era el deseo que teníamos de que se haga la cosecha bien y se hizo. Sí, porque ya después volvió vamos a sacarlo otra vez. Sí, a sacarlo cada... Por San José lo sacaban a comer. Lo sacábamos a pasear. Sí, era... a pasear. Sí, y fíjate, pues esa es la fe católica y como te digo, surgen milagros. Aún, como te digo, cuando no hay religión, como el primero, ahí no había religión. Acá en la fe católica, muchos milagros. Sí. Muchos. Fuertes. Digamos que hacerlo por tradición no funciona, pero hacerlo por fe es la clave. Es la fe. Es la fe, es la clave. Es la fe. Ajá. La fe, porque sí que... Y actualmente ahora, ¿cómo fue ese transcurso de lo que es ahora? El cambio. El cambio. Pues el cambio... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que usted decidió
cambiar? Pues aquí en la fe católica, yo, como en todas las religiones, pienso que los líderes influyen mucho en cómo uno tiene sus cambios a veces, ¿verdad? No debería ser así. No debería. Si uno está maduramente, emocionalmente bien, no te mueve nada, porque es tu fe, tu religión es Dios, ahí es. Pero cuando uno está empezando en cualquier lugar, pues te mueve el trato de los líderes, ¿no? Y yo recuerdo que antes de casarme me di cuenta de una cosa que marcó la vida de mi esposo, de un sacerdote, que cuando él me platicó que cuando él iba a hacer su primera comunión, porque al padrino se le olvidó llevar la vela, no le dio la comunión. ¿En serio? ¿Por una vela? Por una vela. Wow. Porque se le olvidó al padrino. El niño, ¿qué iba a saber? No, Él tenía, me parece que iba a cumplir 8 años. No hizo la primera comunión. Eso a él se le quedó tan marcado que él no quería ir a ninguna iglesia. Porque decía, si son personas de Dios, ¿por qué se portan así con una persona inocente? Exacto. Sí. Él su reflexión, ¿no? Pero él a mí nunca me lo dijo hasta después que nos casamos. Porque inclusive es que él, como sabía que yo venía de un colegio de religiosas y que me miraba como monja, pues hasta en la escuela me decían, ahí llegó la monja. Él se reservaba eso, ¿no? Sí. Eso me lo contó ya apenas, después de casado. Sí, porque pensaba que a lo mejor al no tener ese requisito no cumplía los parámetros con sí, usted. y que, ¿verdad? Exactamente. Entonces él, ¿no? Él me llevaba a misa todos los domingos, porque yo era de ir a misa todos los domingos. Él, inclusive las cartas que me escribía allí siempre menciona a Dios, ¿verdad? Sí. Y primero Dios, y gracias a Dios, y todo eso, ¿no? Wow. Entonces yo dije, es el esposo perfecto Es el y bueno. el hombre perfecto, ¿no? Y así todo. Pero lo marcó mucho. Otra cosa que lo marcó mucho es que, pues desafortunadamente no, uno a veces cree que las personas tienen un amplio criterio y se equivoca uno. Cuando nos íbamos a casar, tuvimos las pláticas prematrimoniales y el padre dijo, ¿por qué duraron tanto tiempo de novios? ¿Verdad? Porque duramos 14 años de novios. Wow, 14 años de novios. Entonces dijo, ¿por qué duraron tanto tiempo? Bueno, le dije, pues por muchas razones, le dije, pero una de ellas es porque él tomó un tiempo y yo no me quería casar con una persona que tomaba, ¿verdad? Hasta que dejó de tomar. ¿Dónde se le ocurre al sacerdote que el día de nuestra boda me da a tomar a mí vino, pero a él no? Otra cosa que lo marca, pero así. Sí, dijo, no, imagínate ¿por qué? De hacerle el feo en la ceremonia, Mira, enfrente hasta de se quedó todos. mirándome. Enfrente de todos, sí. Y me da a mí y ya se va. Wow. Y voltea a mi esposo y se queda así como diciendo, ¿yo qué? Yo nada más le hice así con la mirada que, ¿verdad? Después le compré una botella de vino de consagrar, ¿no? Ándale, Para que no se quede con las para que no ganas. se quede con las ganas, ¿Por ¿no? qué tenía ese deseo? Dice, ¿por qué? Dije, te voy a comprar una botella, está sabroso. Sí. Está sabroso, le dije, te voy a comprar una botella. Y sí, se la compré. Esa botella es una que tiene unos piecitos en el etiquete, son unos piecitos que van así. ¿Cómo se llama, perdón? Vino de consagrar. Vino de consagrar. Ajá. Y se la compré su botella. Pero fíjate las cosas que lo marcaron a él. Sí. Tan fuerte lo marcaron porque desde niño y todavía de adulto, yo digo, ¿por qué? Digo, ¿qué esos sacerdotes se creían más, como se dice, santificados que nadie? Sí, no, son humanos. Son humanos. No, y aparte hubo otra experiencia que no sé si te acuerdas que nos contó, que había fallecido alguien y fue a buscar. Ajá. Y fueron a buscar a un sacerdote que fuera a darle pues
los santos Ajá. óleos, ¿verdad? Ajá. Y que le cobraban, que no fue porque no tenía con qué pagar. Le cobró cierta cantidad y me parece mi papá le pagó, pero le pidió más y ya no le pudo pagar. Algo así. Estuvo. Y luego cuando los bautizamos, pues nos cobraban cierta cantidad Ujú. por bautizarlos, ¿no? Ajá. Y pues ahí son experiencias del humano que Sí, sí. uno, ¿verdad? Y sí, hay momentos que dice uno, no, pues, ¿por qué me hace esto? Obviamente no hay que, ¿cómo se dice? Que Generalizar. generalizar, ¿no? No. Todos los sacerdotes son No. malos. No. Sí. Sino lo que le Sí. pasa a ciertas Las personas que los dicen ya, marcan. como diciendo que cambiemos mejor, exactamente. Y él decía, mira, yo te llevo donde tú quieras, a la iglesia que tú quieras, pero no me hagas entrar. Sí entraba a veces, Sí. sí entraba. Y le gustaba, porque Sí. su abuelita era cristiana y era pentecostés, y Ajá. todos los coritos que Ah, wow. cantábamos acá en Ríos le encantaba a él. Ajá. Se quedaba en el carro, pero escuchando y se acordaba de su abuelita. Ajá. Pero como a él que lo marcó de esa manera, yo un tiempo, cuando ya me casé y que los niños estaban en edad de hacer la primera comunión, fui a la iglesia y les dije, necesito apuntar a mis niños para que hagan la primera comunión, al encargado de hacer esto, ¿verdad? Porque ahí cada quien tiene sus puestos. Sí. Digo, sí. Digo, ¿cuántos niños son? Pues son 4. Pues ya. En ese tiempo eran 3. Él todavía estaba chiquito. Entonces dijo, sí, puede venir el siguiente sábado a la hora del catecismo y yo le doy las hojas para que los escriba. Fue el siguiente sábado, no salió el encargado, le toqué la puerta, no salió, dije, pues no está, no vino. Resulta que sí estaba, pero no le dio su gana salir. El siguiente sábado fui y sale la esposa de él, era un matrimonio joven, dice, ¿se le ofrece algo? Porque estaba yo en la puerta de la oficina. Sí, le dije, vengo por unas hojas para escribir a mis hijos para el catecismo. Dice, pues mi esposo está dando ahorita catecismo, dijo, y pues no la va a poder atender. Ya, otra vez. Luego otra vez el siguiente sábado una fiesta de los 15 años de Lore, la de Irma. Ya no fui, por las hojas. Ya no fui. En lo que el padre que oficiaba allí, en esa iglesia, venía de Tijuana, lo contrataban de Tijuana. Y un día dijo, ustedes, dice, siempre tengan en mente que tienen que dar un diezmo. Yo sé que hay personas que no trabajan y no tienen pues, con qué dar un diezmo, pero tienen su tiempo y se pueden ir con una persona anciana y decir que le ayudo, así. Dice, pues, es su tiempo también un diezmo. Y se me prende. Y le dije, wow, voy a enseñar niños el catecismo y ese va a ser mi diezmo. Pues acabó la misa y fui con él, le dije, padre, si yo preparo niños y los puedo llevar a Tijuana a su iglesia para que hagan la primera confirmación. Sí, dice hermana, sí, dice, me parece bien. Pues le agarré la palabra y ya hice un grupo, mis hijos y otros. Pues así duré 7 años. Haciendo catecismo en mi casa y llevándolos a Tijuana y no, estuvo. El último grupo fueron 87 entre jóvenes y niños de todo. Y ya ahí hasta una boda hubo, una boda. Y esto a mí me gustó muchísimo porque ahí yo siento que también muchas almas vinieron a Dios por medio de esto. Porque llegó una muchacha y llegaron otros 2 muchachos con ella, pero eran de una pandilla. Y ella quería casarse. Ya pues, se quería casar ella y su novio, pero andaban ahí. Dijo, oiga, que usted prepara para la primera comunión, dice, y pues yo necesito desde bautizarme. Le dije yo, sí, legalmente puedes bautizar. Dijo, y todo, comunión, confirmación, dijo, y hasta casarme y hasta casarte, le dije, ¿de veras? Sí,
Sí, o sea, el padre y yo es lo que se ocupara. Él venía desde Tijuana a confesar a todos ahí en mi casa, antes de la ceremonia allá. ¿En serio se confesaba ahí todo? Sí, ahí en un cuarto. Sí, un cuarto privado y todo, ¿no? Y ya dijo, ok, les dijo a sus compañeros, dijo, quien quiera ser mi acompañante, mi padrino, también tiene que venir y tiene que bautizarse, confirmarse y la comunión y todo. Y si no, no puede. Pues ándale que casi lleno la sala de estos muchachos y no, los tenían privados porque, pues imagínate, era otro grupo. Sí. Pero ella ocupaba yo el family room con otro grupo de los niños, el otro comedor con otro y un cuarto grande con otro grupo. Los dividía todos por edades, por... Ese grupo aprendí muchísimo a comprender, entender y ellos también, ellos felices porque estaban mirando lo que es agarrarse de Dios, siendo que ellos, como dijo un compañero de allí de ellos, que ellos mataban hasta por una peseta. Wow. O sea, ellos... Era pandillero. Fuerte, sí, fuerte. Y al conocer los mandamientos y todo eso, era otra visión, era otra manera de verdad. Que lo estaban aprendiendo, pero ya si lo ponían en práctica, daba un cambio completamente. Y sí los hacen, los cambios. Conocemos a uno, a Rolando. Él dice que él se llevó a pelear hasta con el mismo diablo. Así. Está todo, pero es fuerte. Cristianamente, quiero que sepa. Cristianamente. No, ese sí sacaba a los demonios porque los sacaba. Él no le tenía miedo, no, o sea, aquí, fuerte. Y él era de los que él dice, él llevó a matar. Dijo, es que las drogas te cambian completamente. Entonces, todo esto a mí me gustó y dije, Dios, algo, una semilla ahí quedó plantada y gracias a Dios que pude hacer aquello. Sí, todas experiencias. De cambios que sí vio cambios personales en las... Sí, ahí. Y no hubo promociones, nada, olvídate, no podía, porque pues si las iglesias se daban cuenta, y que sí se dio cuenta una iglesia y que hasta me iban a demandar y me iban a, porque estaba dando el catecismo. Sí. Yo nada más les dije, con la palabra de Dios que dijo Jesucristo, vayan a todos los rincones del mundo y hablen de mi evangelio. Dije, yo estoy aquí obedeciendo a Dios, no al hombre. La verdad. Ya para finalizar este episodio, nos quiere dejar algo suyo, un mensaje para nuestros consumidores de este programa, o algo que quiera decir a nuestra audiencia. Porque voy a abrir un paréntesis. De hecho, ahora ella, pues, digamos que va a la iglesia, asiste a la iglesia cristiana, y pues vamos a tener un segundo episodio con ella. Pero por ahora nos podría dejar algo para nuestra audiencia. Sí. Un mensaje, algo. Un mensaje que pues es mi... pues el pequeño resumen de mi vida, que es Dios el que nos da el soplo de vida, el que nos dirige desde el primer momento, y Él es el que nos sostiene para sus propósitos. Y no hay poder humano que pueda cambiar los propósitos de Dios. Porque si estamos aquí, es obra de Él. Porque yo nunca en mi vida pensé venirme para acá, para el norte. Yo cada vez que decían que nos íbamos a venir, yo lloraba. Yo no quería venirme de allá, del sur. Y por alguna razón Dios me trajo hasta aquí
Y yo he visto esos cambios y de cuántas Dios me ha levantado, de cuántas me ha salvado, cosas que humanamente no se podían haber hecho. Entonces, tener esa fe en Él es lo que te da paz. Uh-huh. Porque, como dice, no te afanes, quiere decir que no por más que nos afanemos, vamos a lograr cosas diferentes. Uh-huh. No lo vamos a lograr. Porque ya el propósito de Dios ya está. Entonces, es lo que nos da la paz. Saber que hay un Dios que nos protege, nos cuida, nos guía y que nos tiene por un propósito. Y que solamente Él sabe hasta dónde nos va a llevar. Entonces, es ahí donde uno ya empieza a conocer la paz. Porque en la vida hay momentos que a veces uno no duerme porque algún problema que dices, ¿cómo voy a solucionar? ¿Qué hago? Y eso es en vano. Eso es en vano. ¿Preocuparse es en vano? Es en vano. Porque a mí me pasaba. Había veces que yo no dormía de ¿cómo le voy a completar acá? ¿Cómo voy a hacer? Y un día, ese día salió mi yo. O sea, ahí fue donde Dios me dio la reflexión. Que casi me amanecía así. Y fue un día que yo iba a entregar una renta. Y llegó el rentero y me dice, así, vengo por la renta. Y era un día primero. Tiene 20 casas, ¿verdad? El que renta. Y yo, me faltaba un poco, ¿no? Pero yo tenía que entregar el completo, si no, no me da el recibo. Y tienen sus costumbritas, ¿no? Entonces yo le dije, te estás empezando a juntar la renta. Le dije, espérate, que estoy esperando la ayuda de mi padre. Pero como él no habla español y yo le estaba diciendo español, pero estoy esperando la ayuda de mi Padre Dios. Dijo, yo también tengo mi Dios, hijo. Yo voy a la iglesia los domingos, pero lo estaba diciendo en inglés. Le dije yo, sí, le dije, no basta ir a la iglesia el domingo, le dije, para estar en comunión con Dios. Le dije, pero mi Padre me va a traer lo que me falta. ¿Qué te parece si vienes mañana? No, dijo. Le dije yo, bueno, tú decides. Le dije, tu cartera, le dije, está llena. Y era mi bolsa. Y yo estoy feliz. Le dije, y tú estás enojado. Se quedó así como. Dije, es que Dios me está diciendo, ¿para qué me...? Pero así como yo me empecé a reír, ¿no? Dije, tu cartera está llena. Le dije, mira cómo estás. Le dije, yo mira, yo estoy feliz. Yo sé que mañana mi padre me va a completar. Y se quedó. Pero fíjate, esa reflexión fue para mí. Lo dije, pero es verdad. Yo dije, es cierto. Dije, él traía dinero y estaba enojándose. Dije, yo no tengo nada y estoy ya en paz. Porque ya me lo quité, ¿no? Ya. Dije, mira, yo sé que mi Padre Dios mañana me va a completar. Dije, ¿por qué te enojas? Y así que, ok. O me hice reflexionar también. Porque siempre hay un montón de dinero. Recogiendo de 20 casas renta ese día primero. ¿Por qué se enoja si acá falta un poco? Y espérate para mañana. Espérate, mañana ven. Y es cierto. ¿Cuántas personas hasta se matan por estar pensando, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago acá?
Sí. Mejor que amar a Dios. Es una reflexión. Y hay una palabra para mí, dicen que no deben usar uno la palabra mágica, pero ante Dios, sí, Dios proveerá. Sí. Dios proveerá. Es que muchas veces dices, no, ¿de dónde? Sí. Pero para Dios no es imposible. Sí. Dios proveerá. Y yo desde allí he tenido mucha paz. No me preocupa. Yo digo que siempre tengo. Sí. ¿Por qué? Porque tengo a Dios conmigo. Sí. Yo no necesito nada porque Él está conmigo. Yo no ando, qué agua, que me falta, que no, me siento bien tranquila, bien en paz, feliz. Es una buena reflexión. A veces los problemas son más grandes mentales que los que realmente está pasando. Como dicen, se ahoga uno muchas veces en un vaso de agua, tanto el mar tan grande. Y en verdad no hay nada, ningún problema es más grande que Dios. Sí. Amén. Y así como para cerrar ya este capítulo, porque va a haber segunda parte donde mi mamá va a compartir cómo fue esa transición, su otro testimonio también grande. Y nada más gracias por ser nuestra primera invitada especial para abrir este podcast, que es Dios es mi religión. Y ¿podrías terminar siempre con el capítulo el versículo de hoy? Bueno, el versículo de hoy que escogimos es Salmo 32:7, que dice: tú eres mi refugio, me guardas de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Amén. Y así es como su vida desde la niñez te ha guardado hasta el día de hoy. Y pienso que lo que ha hecho Dios de toda tu vida va a servir de mucha experiencia para muchos igual. Escuchar los testimonios, escuchar cómo Dios ha obrado tu proceso. Y primero Dios, el segundo capítulo va a estar igual de fuerte, porque yo vi ese proceso de su niñez y adolescencia, y adulto no estuve yo presente, pero este siguiente proceso que ella pasó, ahí fui yo también testigo, y no nomás cambió la vida de ella, sino la mía, de toda la familia. Y esperamos que sea de bendición para todos los que nos escuchen. Así es, amigos, así que les invito a los que llegaron aquí, nuevamente les agradecemos por su tiempo que se gastaron en escucharnos, y realmente pues es un gran testimonio de ella, que nos viene a enseñar que Dios siempre estaba al cuidado de nosotros. Y nuevamente nuestros links nos van a estar apareciendo aquí abajo en la descripción. Síganos, coméntenos, déjenos su like, y nuevamente muchas gracias por tomarse el tiempo de ser nuestra primera invitada. Y pues el segundo episodio igualmente va a estar muy fuerte, porque también vamos a hablar de cosas que no se hablan, pero eso sería todo. Así que hasta la próxima y gracias. Like.